mi gente bella, preciosa. Qué gusto tenerlo aquí en el programa de Ahora Western. Yo soy su anfitriona, Michelle Santana. Y hoy tenemos un invitado que estoy muy emocionada de poder introducirlo, Leo Negrón. Leo Negrón ha vivido aquí por mucho tiempo en Western. ¿Cuántos años, Leo? Bueno, vine a Worcester en enero de 1985. Wow, hasta más años que yo, si lo pueden creer. Sí. Y él ha hecho mucha abogacía por nuestra comunidad latina y también por los derechos de la gente queer, identificada gente queer. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo llegaste a Worcester, fue para estudiar, qué otra cosa, y qué te impulsó a hacer comunidad aquí en la ciudad. Sí. Mira, llegué a Worcester, como dije, en el 85. Tenía un hermano que vivía aquí, que llevaba ya unos cuantos años, y él llegó acá porque un primo nuestro había venido aquí a Worcester desde Puerto Rico. Así que es la misma historia de quizás de todos nosotros los que vivimos por acá, sí. a menos de aquellos que han nacido aquí en los Estados Unidos en este momento. ¿Y había muchos latinos en ese tiempo? Pero yo creo que había mucho, porque en Worcester siempre ha habido un buen número. Como siempre, yo creo que habíamos más de los que estaban contados. Como sabemos, mucha gente no contesta el censo, que es lo que dice cuánta población hay. Entonces, como ahora mismo, yo creo que dice que somos como 30,000 o 50,000, una cosa así, pero yo creo que somos muchos más. Yo creo también que mucho más. Y quizás como al gringo todos los latinos nos parecemos, pero no se dan cuenta. Todos somos mexicanos. Todos somos mexicanos. Entonces, entonces, así fue que llegué acá. Yo estaba trabajando en Puerto Rico, había terminado la universidad y estaba trabajando, y mi trabajo terminó ese diciembre y era con el gobierno de Puerto Rico. Y en el 84 hubo unas elecciones y cambio de gobierno. Y yo me quedé sin empleo y con poca posibilidad de conseguir empleo nuevamente. Mi hermano, que estaba viviendo acá, y su esposa fueron a Puerto Rico esa Navidad y me regalaron el pasaje para venir acá. Era solo el de venir. Yo, si no te gusta, tú buscas cómo regresarte a Puerto Rico. Y dije, pues deja irme para aprender inglés y para estudiar, quizás hacer un posgrado, hacer una maestría o algo así. Todavía no he aprendido inglés, pero ya hice la maestría. Eso es mentira, mi gente. Lo sabe el inglés perfectamente. Yo aprendí. Entonces lo mismo, vine en enero de Puerto Rico. Un frío, como decimos en la isla, sí, Pelú. Aquí el frío no juega aquí. Era Pelú, que no se recortaba en mucho tiempo, porque fue horrible. Pero me caí un día en la nieve y dicen que el que se cae en la nieve se queda viviendo. Entonces, pues la idea era 5 años, pero ya llevo desde el 85, 30 y pico, casi 40 años aquí. Y a mí me gusta Worcester, me gusta vivir aquí en esta ciudad. Hablando de gustarte Western, has abogado por nuestros derechos por mucho tiempo y también por los derechos queers antes de que fuera de moda, porque yo creo que muchas personas ahora saben, y más que vivimos en un estado que es liberal, que que hemos hecho mucho progreso, pero háblame de cómo comenzaste en eso. Sí, mira, yo comencé a trabajar en un centro de salud aquí en la ciudad, y de ahí comencé a ir a distintas ferias de salud. Teníamos una mesa, yo estaba trabajando. Ahí conocí esta mujer, Luisa Pelullera, que fue una residente de la ciudad por muchos años, hasta que se mudó a Florida y luego murió. Pero ella trabajaba en AIDS for Worcester y me invitó a hacer me dijo, me recuerdo casi literal, pero sabes que los latinos estamos sobre representados en la epidemia del VIH. Sí. Y yo le dije, sí, como que leí algo. Y me dijo, pues hay que hacer algo. Y tú tienes que hacer algo. Entonces, ahí mismo me reclutó, me dijo, tenemos una reunión de un comité de educación y yo creo que tú vayas. Nos acabamos de conocer. Entonces, pues ahí comencé a hacer trabajo voluntario con ella. Ella vio en ti algo que te dijo que yo lo veía. Tenemos que juntarnos como... Dijo, este muchachito es presentado. Entonces, y ahí comenzamos a hacer trabajo con ella. Luego me uní al Worcester Latino Coalition, que ya no existe, ¿verdad? Ya no existe, no estuvo por varios años. Era un proyecto, pero una coalición comunitaria que estaba auspiciada por la Universidad de Massachusetts, la escuela de la Universidad de Massachusetts, de la Escuela de Medicina. Y ahí se empezó a hacer trabajo. Uno de los primeros trabajos que recuerdo que se hizo fue sobre los intérpretes.
Entonces, para ahí tú aprendes. Pero dándole un poquito para atrás en mi vida, mi papá era servidor público, trabajó en el Departamento de Vivienda en Puerto Rico, era administrador de un residencial público en nuestro pueblo, y ahí uno aprendió pues el valor de servir a la comunidad. Y nos voluntariaba para distintas cosas, sobre todo en la iglesia. Nosotros, en esa época yo iba a la iglesia y entonces pues, hacíamos trabajo social a través de la iglesia. Entonces uno aprendió desde pequeño que hay que ser partícipe. Y yo creo que eso está en la familia Negrón, la ADN, porque de verdad tiene mucha familia aquí, tu familia es grande y siempre han hecho algo como servir a la comunidad aquí en Western, donde vayan. Sí, entonces es posible, ahora que tú lo presentas así, yo creo que sí que tiene, porque hay mucho. Todos aún trabajando y después fuera del trabajo, a veces amistades y misma familia me dicen, ¿cómo tú sacas el tiempo para esta cosa? Pero que yo creo que es importante, porque a veces, no sé quién dijo, y estoy parafraseando, dijo que a veces uno tiene que ser parte del cambio que uno quiere. Entonces las cosas cambian, pero uno tiene que provocarlas en una medida y ayudar a que pasen. Entonces esa ha sido quizás como decimos en Castilla la Vieja, el modus operandi. Es que cosas que hay que cambiar uno tiene que buscar cómo y trabajar en equipo, porque los cambios vienen en grupo. Sí, poner el tiempo. Y muchas veces los cambios no tienen que ver conmigo personalmente. Eso mismo que comencé a hacer el trabajo de VIH en ese momento. No conocía porque se necesitaba. Se necesitaba y yo no conocía a nadie en mi entorno personal, ni familia, ni amistades cercanas que estuviesen viviendo con el VIH, o sea, en ese momento. ¿Y eso cambió después? Luego más tarde, años más tarde, sí. Porque se volvió... Buenos amigos de la universidad, buenos amigos de la vida, toda la vida, sí dieron positivo y algunos de ellos ya no están entre nosotros. Pero comencé a hacer el trabajo pensando es que la gente, la comunidad necesita más información sobre el VIH para prevenir y protegerse. Entonces, así fue que comenzamos ahí. Qué bella nuestra cultura, que siempre cuidando. Y luego se organizó lo que se llamó en aquel momento el Latino AIDS Network de Worcester. Era un grupo de profesionales, tanto de salud como sociales, de salud mental, en las escuelas, que organizamos este grupo. ¿Todos vivían aquí o trabajaban por aquí? Trabajaban y vivían en Worcester. Mayormente trabajábamos en Worcester y la mayoría trabajábamos con comunidades latinas o con la comunidad latina. Y comenzamos entonces a hacer trabajo sobre el VIH para crear eso mismo, el cambio que se requería. Varias de las cosas que hicimos es que muchas agencias que estaban sirviendo, digamos, a la comunidad latina no tenían personal latino. Y tradicionalmente la excusa es, pero no hay nadie preparado, no hay... Siempre que es una excusa barata, como decimos. Entonces, muy bien. Y el latino comenzamos a adiestrar miembros de nuestra comunidad que estaban interesados en hacer trabajo de salud pública o de salud. Lo empoderaron con la información. Entonces, a darle adiestramientos, eran voluntarios, y entonces íbamos a la misma agencia, mira, no, para aquí yo tengo a alguien. Entonces, así logramos ubicar personas en distintas agencias para que nuestra comunidad pudiera ser servida en esa agencia apropiadamente, con alguien que entendía el contexto cultural nuestro. Y pues, lo mismo, una cosa sigue trayendo otra, y así es que he estado. Entonces comencé como en áreas de salud y después uno se sigue moviendo en otros aspectos de la vida social de la ciudad y de nuestra comunidad. He estado aquí ya 38 años. ¿Qué algunas cosas que tú has visto que hemos hecho mucho progreso y qué otros problemas que tú crees que persisten en nuestra comunidad aquí localmente? Sí, mira, yo creo que ha habido mucho progreso. Yo creo que este año es uno bueno, aquí en el 2023, que vemos que... Por fin, ¿verdad? Por fin, sí. Que vemos en el ámbito político electoral, vemos que ha habido siempre muchos esfuerzos de inscripción de votantes, educación de votantes. Pero este es el año que vemos un buen número de buenos y no tan buenos candidatos latinos para posiciones en el Consejo de la Ciudad. Porque no sé si... En el escolar no creo. No creo que haya nadie, lamentablemente. Sí, pero que se necesita mucho porque somos casi el 50% de todos nuestros niños. Y entonces creo que eso es un progreso, porque generalmente es uno solo o dos personas, y algunas eran personas que no eran tan viables en asuntos de quizás ser electos. Hemos tenido solamente una persona latina en el comité escolar, Hilda Ramírez. En el Consejo de la Ciudad
Juan Gómez y Saray Rivera actualmente. Juan Gómez solo sirvió una vez, ¿verdad? No, Juan Gómez creo que sirvió como tres términos y medio, dos términos y medio, porque él primero llegó al consejo porque alguien se fue y él era la persona siguiente, pero en la próxima elección él salió electo y yo creo que salió electo una segunda vez. Okay. Sí, que él sí, que a veces mucha gente dice, no, pero sí, es verdad, la primera vez fue porque llegó séptimo. Porque había la necesidad. La necesidad, pero luego él fue electo por su propia cuenta y por su campaña y por esto. Entonces lo mismo, que en una ciudad con tanto latino, que solamente tengamos en nuestra historia 3 latinos en posiciones de poder donde se toman las decisiones, ya fuera para nuestros niños en las escuelas o para nuestra comunidad en la ciudad, es un poco problemático. Pero entiendo que estamos haciendo progreso, sí, porque ya pues hay más candidatos. Siempre hemos tenido buenos candidatos, debo aclarar. Ha habido unas veces que, quizás porque yo no iba a votar por ellos, que no eran buenos, pero hemos tenido muy buenos candidatos a través de la historia y no habíamos logrado ser electos. Eso yo entiendo que es un cambio. Tener ahora mismo el gerente de la ciudad, que es un hombre latino, Eric Batista, para mí eso es importante. Y pues porque estamos en la mesa de poder de la ciudad a través de Eric, y Eric no necesariamente está ahí para la comunidad latina, pero tiene la comunidad latina en la mesa, que es una parte que es importante. Que es por lo menos lo básico. Que lo hace. Sí, porque de algún lugar hay que comenzar. Sí. En términos de la comunidad en general, yo creo que todavía la comunidad es un poco apática en los quehaceres políticos. Como en la política del diario vivir. ¿Tú crees que eso es por falta de información? Porque hemos hablado en el otro episodio que algunas veces la información no es tan accesible como debería. Con nosotros estamos aquí por tantas décadas, aportando tanto para la comunidad local y la economía local, o por otras razones. ¿Cuáles son, tú crees? Yo creo que son múltiples razones. Una de ellas, yo creo que sí, hay falta de información, y a veces falta de información no solamente de entender qué es lo que está pasando, que alguien que te diga y buscar cómo explicarlo. Sí, también en general somos una comunidad pobre, que estamos viviendo en pobreza. Entonces eso lleva a que tu preocupación diaria no es sea pagar la renta o la casa o la comida, que los niños estén bien. Entonces a veces yo protejo a mis niños, entonces los asuntos de seguridad pública pues no le estoy prestando atención porque los nenes míos están en casa, yo los estoy cuidando. Entonces, pues no vemos a veces un poquito de más allá, pero hay otros niños que no tienen esa seguridad en casa. Exacto. Entonces, pero necesitamos la seguridad en la ciudad. Usando eso de ejemplo, eso mismo, los asuntos de hoy día, las rentas están súper altas. Sí, no son accesibles para nada. Para nada. Entonces, pues eso tiene que ver con la seguridad pública, pero entonces lo mismo, pues no hay nadie que esté explicando a la comunidad en general. Hay grupos dentro de la comunidad pues que están enajenados de la realidad en que se vive, porque solamente están enfocados en su grupo. Y eso pues no... Y eso es muy común aquí en Western. Sí, hay... Desafortunadamente. Entonces hay... sí, entonces eso no ayuda, porque los líderes de esos grupos solo están pendientes a lo que están ahí, para lo que están ahí, no están pendientes al resto de la cosa. Un ejemplo, uno de los grupos que podría quizás mencionar, digamos, las diferentes, que hay muchas iglesias en la ciudad, sí, están bien enfocadas y quizás ese es el único enfoque que las iglesias deben tener, en la salvación de las almas de estas personas, pero no hay un trabajo social, salvo... ¿Cómo podemos ayudar a nuestras familias más? Y a nuestra comunidad más, tú sabes. Entonces, no es necesariamente el proselitismo de reclutar gente para la iglesia, es el ayudar a la comunidad a moverse, a estar más saludable, estar mejor, al necesitado, tenderle la mano. Sí hay grupos religiosos, iglesias que sí hacen eso, pero la gran mayoría están metidas en su templo. Porque eso fue lo que tuviste al comienzo, ¿verdad? Tú tuviste el ideal, ser parte de una iglesia que enseñó que es servir a la comunidad, hacer cosas públicas. Entonces, que una parte que quizás yo de una filosofía por sus frutos o por su obra los conoceréis. Entonces, esa es la parte que en verdad vivir la espiritualidad de uno es actuar y hacer algo por el prójimo, por las otras personas.
que no necesariamente tiene que ver que me beneficie a mí personalmente o directamente. Un ejemplo de esto es, en gran mayoría, quizás tú hayas escuchado de la educación bilingüe y el grupo de padres que pelearon sí, por la educación bilingüe. sí. La mayoría, si no todos esos papás, estaban peleando por una educación bilingüe que sus hijos o hijas no necesitaban porque sus hijos e hijas hablaban inglés. Eran bilingües, estaban hablando de lo que estaban llegando, que necesitaban esa ayuda. Entonces pelearon con el mundo y todo el mundo. Esfuerzo, tiempo, energía. Uh-huh. Entonces para mí eso es un ejemplo claro de un tipo de altruismo, pero un altruismo para edificar y crear una mejor comunidad, que no era un beneficio propio. Entonces eso a veces es lo que aquí todavía tenemos muchos grupos dentro de la ciudad que no crean eso. Más lo otro, todavía un poquito de acomodo al opresor o al dominante en la ciudad, que no nos deja a nosotros a veces ver que sí, aunque nosotros somos el grupo oprimido, por llamarlo de alguna forma, pues tenemos un poder que podemos buscar cómo cambiar eso. Y no tenemos siempre que estar acomodando al opresor o al que tiene el poder. O que alguna vez estamos peleando contra nosotros mismos en vez de juntarnos para de verdad ir contra ese opresor o estas leyes que no... Es correcto. Entonces, a veces algo me gustó, por ejemplo, de Latino Coalition cuando estábamos, que teníamos personas colombianas, puertorriqueñas, cubanas. De todo un poco, de todos los países. Sí, de muchos países, pero el enfoque era la comunidad latina, era todos nosotros. No era este grupo, aquel grupo, el otro grupo, era todos nosotros. Entonces a veces perdemos un poco de esa visión de que es verdad que somos, y como latinoamericanos, pues somos bien chauvinistas y bien regionalistas, pero aquí somos un grupo. Exacto. Y entonces... Que no tenemos poder. Que no tenemos poder, y individualmente no tenemos, y colectivamente tampoco, pero podríamos tener más poder colectivo. Exacto. Entonces entender... no decir, ¿Tú crees que eso cambie? ¿Tú crees que nosotros podemos dejar un poco de ese ego a la puerta cuando entremos en...? Yo creo que una vez entremos maduremos políticamente más, sí se podría, porque es ver esa visión de que es el beneficio el colectivo, no el individual. Sí, eso cambiaría, porque a la larga no le sirve en sí a nadie. Al opresor. Al opresor le sirve, correcto. Tienes razón. Sí. Eres uno de los fundadores del Proyecto de Historia Latino. Cuéntanos de ese grupo, cómo comenzó, cuál es la misión, dinos más. Sí, mira, ese grupo comenzó en el 2014. Oh, wow, ya tiene su tiempo, ya tiene casi una década. Ya vamos a cumplir 10 años, ya vamos para sexto grado. Había un grupo de líderes latinos que nos reuníamos a hablar, a tertuliar de tertulia, y añadimos, y un día alguien dijo que como que estar hablando no se resolvía nada, y que debíamos hacer algo, ser más proactivos, cosas. Alguien quería entrar del mismo grupo, entrar en la arena política, pero la mayoría dijo, no, estar eso con candidatos y cosas, no, yo creo que necesitamos otro tipo de cosas. En los 90, en 1992, 93, yo estaba en la junta de directores del Gay and Lesbian Community Coalition de Central Massachusetts, que estaba aquí en Worcester. Y la coalición comenzó unos archivos históricos de la comunidad LGBT o del colectivo LGBT y LGBTQIA, todo eso. Entonces, en esa reunión yo dije, pues mira, sabes que no estoy inventándome nada nuevo. Ya el agua caliente existía. Entonces, dije, ¿por qué entonces no hacemos? Porque nosotros siempre escuchamos cuando a veces personas de nuestra comunidad son nombrados a puestos de relevancia, pues siempre dicen, esto es para probar que no todos los latinos son usuarios de droga, que son esto, que son, todo. Darle una diferente versión de la que sí, siempre es una pública. Versión media negativa, una imagen negativa, y es un poco de decir que esta persona es diferente al resto. Tú sabes, cuando en realidad esa persona que no usa droga, no bebe, va a la iglesia, es la misma del que usa droga, bebe y no va a la iglesia. Entonces, en ese aspecto es cambiar la historia, porque la historia que nosotros conocemos es la que escribió alguien, y generalmente es alguien, la perspectiva de ese alguien. Y pues la historia nuestra aquí la cuenta el Telegram Gazette,
y es distorsionada. Sí, pero mucho, Sí, mucho. Y la prensa es distorsionada. Muchos programas de radio es distorsionada. Entonces, tenemos que cambiar esa historia y contar nuestra versión, que es la realidad de nuestra experiencia en la ciudad de Worcester. Entonces, de ese grupo, que éramos como 20 y pico, 4 de nosotros decidimos tomar este proyecto como el proyecto de trabajo comunitario y hablamos con el Museo de Historia. La primera reunión, para hacerte toda la historia, que a mí me gusta hablar de más a veces, la primera reunión fue que qué vamos a hacer si vamos a colectar información, artefactos, y dónde vamos a guardar eso. Y en esos mismos días en mi casa se había roto el tanque de agua caliente y todo lo que uno tenía en ese cuarto se perdió. Dije, yo no creo que en mi casa sería el mejor lugar. Pero ahí mismo dijimos, pero aquí ya existe. Si queremos contar la versión de la historia de Worcester a través de los latinos, pero aquí existe el Museo de Historia de Worcester y ahí es que debemos estar. Sí, fue algo muy importante que tú dijiste. Nosotros hemos sido parte de la historia desde el comienzo. Que no es algo nuevo, que ya existía un lugar ya donde podemos. En la medida que queremos es contar nuestra historia por nuestra propia voz, con nuestra propia voz. Pero es contar el capítulo de la historia de Worcester, que es referencia de los latinos que hemos vivido y vivimos y viviremos en esta ciudad. Entonces, eso es lo que queremos. Por eso hablamos a veces de la experiencia latina en Worcester, que es parte de la historia. Ahora estamos planificando ya para el 2024, el próximo año, una exhibición grande que se titula Somos Worcester. Y eso es lo que queremos, es que esto no es la historia de los latinos, no, esto es la historia de Worcester contada a través de la experiencia de los latinos en la ciudad. Y eso es el objetivo del proyecto es ese. Parte del objetivo que tenemos que ver cómo conseguimos el dinero es que el museo tenga una exhibición permanente en el museo sobre los latinos de Worcester. ¿Y esa exhibición se quedará en ese museo? Bueno, la exhibición va a estar de mayo a octubre expuesta en una de las galerías. De 2024, luego, de 2024. Mayo de 2024, octubre de 2024. Va a estar, y todo lo que se colecciona, los archivos que hemos estado colectando, se quedarán en el museo para nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, descendientes tengan acceso a eso y puedan leer y ver nuestra experiencia acá. Y luego la exhibición como tal pues, es temporera, porque termina en octubre. Sí, el museo guardaría lo que se usó y se podría volver a utilizar en otro sitio. Siempre hemos soñado de que se convierta entonces en una exhibición que podemos llevar a distintos lugares. Digamos, Holy Cross, en el mes de la herencia hispana, pues podemos decir, mira, podemos llevar la exhibición ambulante que vaya mudante, eso, que se pueda llevar, entonces tener a alguien que hable. También estamos ya hablando de la programación que va adjunto a la exhibición, que queremos que sea a través de toda la ciudad, que no sea solo llevar gente al museo, sino que haya eventos o actividades relacionadas con Somos Worcester a través de toda la ciudad. Qué bello proyecto. Si hay personas en la audiencia que quieren ser voluntarios o buscar más información sobre el proyecto Latino History. Sí, yo diría que como es un proyecto comunitario, pero adscrito al Museo de Historia, que busquen en la página, en el portal del Museo de Historia, y ahí tienen información, llamar. El museo tomaría la información y se comunicaría con uno de nosotros, y nos estamos reuniendo ahora mismo casi todos los sábados. Entonces el Bill o el personal del museo llevarían la información donde nosotros, y nosotros les daríamos el seguimiento. Si le pedimos a la comunidad el que tenga, digamos, fotos, artefactos, documentos que atesten de su paso por la ciudad de Worcester, que nos los hagan llegar, porque así es que como vamos a crear este archivo que refleje lo más que podamos la verdadera imagen de nuestra comunidad, que no sea solamente las
cosas que yo salvé del sótano de mi casa cuando se inundó. ¿Sabes? Que haya de mucha más gente. Sí, que haya más. ¿Cuáles son algunas de las historias más impactantes o más que te ha interesado más cuando has hecho esa entrevista o en cualquier tiempo de esos 10 años que ha existido este proyecto? Mira, ha habido muchas cosas que me han gustado. Voy a empezar con una que es... un ejemplo, digamos, cuando hablamos del consent decree, que es la decisión de la corte que creó la educación bilingüe en Worcester. Y en otras comunidades, pero en Worcester en específico. ¿Eso fue una demanda o no? Sí, mira, es que este concilio de padres latinos pues peleó con la escuela, ¿sabes? Que se repite las historias, Sí. y pues acabaron demandando a la escuela en la Corte Federal. Entonces la Corte Federal hubo este consent decree, que es una decisión de la Corte, donde imponía que la ciudad tiene que tener educación bilingüe. Y es bueno siempre recordarlo, yo no soy abogado, pero se supone que aún en Massachusetts, que en el 2000 por ahí, que pasó la pregunta 2, que abolía la educación bilingüe, esa decisión del Estado no aplica a la ciudad de Worcester. Porque era de estatal, no era federal como Porque fue el la decisión mandato. de Worcester que manda la educación bilingüe en Worcester es federal. Y eso va por encima de lo estatal. Entonces, por eso en Worcester es una versión media rara de educación bilingüe. Todavía. Porque tiene que existir porque es un mandato federal. Desde muchos años. Sí, entonces pues me llamó la atención eso. Uno siempre escucha pues, saber más y conocer más nombres de muchos más de esos padres, pero también de que a veces en la misma época hubo estudiantes que protestaron en las escuelas y marcharon fuera de la escuela, que hubo un movimiento más grande que solamente estos papas Estos peleando. padres, que hubo más gente aparte de ese... Luego, ahí en el 79, si mal no recuerdo, fueron lo que nosotros llamamos, quizás mal llamamos los riots, las revueltas en Great Valley. Entonces, pues, fue bueno, pude leer varios artículos sobre cómo es que llegamos a Great Valley, cómo es que surge Great Valley, el Tacoma, los proyectos públicos que están ahí. Y pues la historia detrás de... Cuando me mudé aquí en el 85, uno escuchaba historias, porque conoció gente que o vivía en el valle y estaba conectado con con aquel, con la otra. Pero fue bueno poder entonces leer y aprender más, y cómo no solamente era un reflejo de lo que estaba pasando en el valle, pero es que era lo que estaba pasando en la ciudad en general. ¿Ve? Entonces la discriminación, el racismo, Great Valley es una comunidad aislada del resto. Como dijiste, la historia se repite. Sí, las historias se repiten. Entonces, esa es la parte que me ha llamado la atención. Lo mismo con varios años atrás estábamos cuando lo de la brutalidad policial, la muerte de Floyd, por ejemplo. Estamos hablando de que esto pasa a nivel nacional, pero es que en Worcester han pasado cosas parecidas. Sí. Entonces, pues vamos a buscar información. Entonces, esa es la parte que es ver las muchas cosas que hemos hecho, que han pasado aquí, que son bien de Worcester, pero están conectadas también a lo que está pasando a nivel nacional en los Estados Unidos. Eso para mí es lo que es importante, es que a pesar de que parecemos que estamos aislados, en muchas formas estamos bien conectados con lo que está pasando en nuestra comunidad latina en todos los Estados Unidos. Es verdad, qué lindo mensaje. Mi última pregunta para ti, ¿cómo tú mantienes la esperanza? Porque has visto muchas cosas, mucho progreso, pero también muchas cosas frustrantes. Como dice, la historia se repite. Muchas cosas de las que tuviste en ese tiempo cuando llegaste existen hoy, que ya hace 38 años. ¿Cómo tú mantienes la esperanza y esa fe de seguir para adelante y luchando constantemente? Porque mi mamá decía y mis papás decían que lo último que se pierde es la esperanza. Entonces, yo sí veo que hay un gran potencial en nuestra comunidad para seguir adelante y mejorar la calidad de vida nuestra en Worcester y en Estados Unidos y en el mundo. Y siempre surgen y hay nuevos lideratos. Entonces, habemos nosotros los viejitos, pero hay gente joven que también tiene el mismo ímpetu, que tiene una visión de un futuro mejor y la energía. Entonces, a veces pues, uno puede compartir un poco la sabiduría que uno tenga, pero ellos tienen sabiduría y energía, que ya uno tiene un poco menos. Y a veces estás pensando, ya tengo que dejar de trabajar, ¿para dónde me voy? Como corro del frío. Pero entonces esa parte, por eso que hay esperanza, porque surge
una característica que yo encuentro en Whistler, que aplica a varias distintas otras comunidades marginadas, es que muchas veces ese liderato es de gente joven que ha crecido aquí, pero también es de gente joven que llega aquí. Entonces, llegamos con una visión diferente. Un ejemplo, usando la comunidad queer, pues si la persona salió de su país o de su pueblo huyendo a la opresión, Sí. viene aquí a liberarse, entonces en su nuevo hogar va a trabajar para ser más libre. Se siente seguro, ya se puede enfocar en otras Hay mayor cosas. seguridad. Entonces voy a luchar por mis derechos como persona queer, pero también por mis derechos como persona latina, como persona, como humano. Entonces eso ayuda mucho. Y yo eso sí veo todo el tiempo. Gente, caras frescas, caras nuevas, buscando hacer de Whistler un mejor lugar para ellos como personas, pero para sus comunidades. Y a la larga, por eso que mantengo la esperanza, que creo que sí que es posible. Un mundo mejor siempre es posible. Qué bello mensaje. Bueno, Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un honor tenerte aquí en Western. Y mi gente, síganos. Todas las semanas vamos a tener episodios diferentes entrevistas, información, recursos. Esto fue Ahora Western. Gracias. No,